Bueno, vamos a orar y le pedimos a Dios que nos ayude y que nos guíe en el devocional. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Bendito Señor, no tenemos palabras, Señor, por tu grande amor, por tu bondad, a pesar de todo lo que hacemos, Padre. Tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es tan grande, Señor, es infinitamente grande, mi Dios, que sobre todo que es eterna, Señor, no tiene principio ni tampoco tiene fin, Señor. Es por siempre, Señor, eterna tu palabra, tu presencia, Señor. Eres bueno, Señor, y pues queremos poner este tiempo en tus manos, Señor. Que todo lo que aquí se hable, Padre, no sea palabra de hombre, Señor, sino que sea palabra de Dios, que redarguya nuestros corazones y que de verdad, Padre, en el nombre de Cristo te pedimos que pueda penetrar en nuestros corazones, en nuestras mentes, que pongamos por obra, Padre, todo lo que aprendemos de ti, Señor. Los tiempos son difíciles, son últimos tiempos, Padre, y pues no queremos que nuestras almas se pierdan, Señor, sino lo que deseamos, Padre, es poder estar contigo en gloria. Ayúdanos a no dejarnos engañar, Señor, por quienes hablan, distorsionan tu palabra, diciendo que todo el mundo va al cielo, eh, haciendo mención que todos están en el cielo, y no es verdad, Señor. Solamente los que están en el cielo son los que obran conforme a tu palabra, los que entregan su vida a ti, Señor Jesucristo, porque tú eres el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por ti. Gracias te damos por tu misericordia y quedamos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a continuar. Pues vamos a seguir viendo pues seguir considerando en cuanto a tomar con seriedad las decisiones pues que tomamos. Vamos a seguir hablando pues de eso, porque la verdad es que las decisiones que tomamos muchas veces no son las correctas, no son las adecuadas, y pues tiene consecuencias y consecuencias muy graves. A veces no pensamos, no queremos tampoco creer que, que sí verdaderamente puede llegar un juicio, que el juicio también de Dios de pronto llegará. Todos nos presentaremos delante de Dios y daremos cuenta al Señor de lo bueno y de lo malo que hemos hecho. Y pues quienes no han obedecido su palabra, quien practican el pecado, quien no han entregado su vida a Cristo, pues realmente que sus vidas que no están alineados a Dios, pues llegará el momento en el que pues se entregarán cuentas y los resultados serán fatales y ya no habrá remedio, ya no habrá nada que pueda retroceder un juicio de Dios sobre la vida de una persona, ya no va a haber remedio, ya no va a haber vuelta atrás, y entonces es ahí donde pues puede ver que muchos se lamenten de no haber hecho caso del Evangelio, y sobre todo que pues quienes de cierto modo escuchamos la palabra y ya no tenemos excusa ninguna excusa para poder argumentar delante de Dios, sino que la palabra es muy clara y bueno, pues lo mejor es obedecer la palabra de Dios. Entonces vamos a ver ahorita, el tema de hoy es el peligro de jugar con el pecado. Y pues sí, o sea, a veces el ser humano, jugueteamos con el pecado. ¿Y cómo es juguetear con el pecado? Pues es coquetear con él, es pensar pues que no vamos a caer, ¿no? Es decir, por ejemplo, alguien que se junta con personas que consumen drogas o que se alcoholizan, eh, pues decir, no, yo no, a mí no me va a pasar y por eso yo estoy con ellos, pero yo nunca voy a caer. Eso es jugar con un pecado, eso es jugar con una consecuencia
pues, que puede ser, pues las consecuencias pueden ser malas. Realmente es muy, eh, es muy común, dice un dicho, ¿no? El que con lobos se junta, a aullar se enseña, ¿no? Entonces, y esa es la verdad, esa es la verdad. Entonces, eso es estar jugando en el sentido espiritual, pues nosotros sabemos cómo es jugar con es juguetear con el pecado, ¿no? Decir que a mí no me va a pasar y yo lo hago, pero no, 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 yo soy fuerte en el Señor y el Señor me fortalece, yo no caigo. Y se pueden dar de muchas maneras. Por ejemplo, eh, el Facebook, ¿no? Esa es una de las cosas más comunes en el que a lo mejor estamos viendo algo en el Facebook y de repente vemos o salen algunos videos pues que no son adecuados, que son videos que a lo mejor no son pues no son aptos ni para los niños ni para las personas, y mucho menos para un cristiano. Y a veces los vemos o nos quedamos intrigados, ¿no? A lo mejor ya sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero esa intriga, ¿verdad? Y hasta que no sale lo que nosotros pensamos que es, que es probable, que nosotros decimos, ah, pues va a pasar esto, ¿no? Y quedamos viendo hasta que no ocurre, es cuando ya lo apagamos o a veces hasta nos envuelven, seguimos viéndolo. Y pues es muy claro, ¿no? La pornografía, el desviar la mirada, ¿no? Hacia lo indecoroso. A veces sabemos cuál va a ser el fin de la situación, inclusive en las películas. Sabemos que siempre hay escenas, pues escenas eróticas. Estamos viendo la televisión y ya sabemos, decimos, no, pues esto va a terminar, ¿verdad? Con algo erótico, pero continuamos viéndolo y hasta que no está la escena, entonces es cuando ya o nos desviamos la mirada o apagamos o quitamos la película, ¿no? Pero si ya sabemos, entonces tendríamos que evitar, ¿no? Algo así. Y entonces es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver en este tema, pues vamos a ver, muchas veces, entendamos que muchas veces tomamos decisiones para hacer algo, pero, pero otras determinamos hacer las cosas. Entonces, esas decisiones o que se toman o que se llegan a tomar, pues sabemos que pueden traer consecuencias, tanto buenas como malas, pero ya el determinar hacer algo, pues a veces va inclinado más, ¿no? A que ya, pues es determinado que va a ocurrir algo mal en nuestras vidas. Las dos acciones son diferentes. Por ejemplo, tomar una decisión, primero es evaluar las opciones, pensar para así poder considerar, ¿no? Lo que es mejor para uno. Ese es tomar una decisión. El tomar decisiones me lleva a determinar, o sea, es a otra acción. Y cuando se determina es porque ya uno tiene la claridad de lo que se va a hacer. Lo podemos tomar de otro modo, ¿no? El tomar decisiones me hace pensar. Primero voy a pensar qué decisión voy a tomar, ¿no? ¿Qué camino voy a llevar? Y después de que yo ya he determinado, ya he tomado alguna decisión, entonces ya determino llevar a cabo la acción, ¿no? Yo voy por un camino y si hay tráfico, pues ¿qué hago yo, no? Sé que hay calles alternas o hay vías alternas para llegar al punto donde yo voy y yo voy sobre la marcha, veo el tráfico y entonces yo empiezo, ¿no? A considerar, a tomar una decisión. Y digo, bueno, pues ¿por dónde me voy? Si me voy por esta vía, pues puede ser que esté con más tráfico. Si me voy con esta, bueno, pues puedo llegar a otra vía en donde puede estar más despejado, más libre. Entonces me pongo a tomar una decisión y al final de cuentas lo determino y digo, bueno, yo me voy por esta y puede que salga hasta peor, ¿no? Pero tomo una decisión. El determinar hacer algo es de que yo voy sobre la misma vía y veo el tráfico y digo, no, me voy a ir por acá, determino, ya no considero, ya no me pongo a considerar, ya no me pongo a tomar una decisión, sino lo determino. Y eso pues todavía es peor, ¿no? Porque ni siquiera yo hago una consideración de las cosas. Y entonces, esto es algo así, así pasa en nuestras vidas espirituales o en nuestra vida física. A veces determinamos, primero, a veces tomamos decisiones,
aunque muchas veces sean equivocadas, pero se determina, ¿no? Tomamos unas decisiones para determinar qué hacer, pero otras las hacemos, ¿no? Es como les decía, por ejemplo, en el Facebook y en todas las redes sociales, ¿no? Yo también, o sea, digo, yo puedo considerar qué ver y qué no ver. Pero si yo determino, ya digo, no, a mí me gustan las escenas con erotismo, determino verlas y eso es peor todavía. No me pongo a considerar qué me va a traer, qué consecuencias van a haber y no solamente en eso, en otras muchas cosas. Entonces vamos a ver una historia de un personaje bíblico que es como, y a pesar de todo es considerado como un héroe de la fe. Él es Sansón, sí conocemos a Sansón. Sabemos que Sansón, pues lo más básico de Sansón, a lo mejor no nos ponemos a analizar cómo fue la vida de Sansón, pero lo más común que vemos que cuando escuchamos a Sansón, pues es que Sansón, pues se casó con Dalila, y después Sansón lo apresaron, le sacaron los ojos, estuvo trabajando, fue humillado y a final de cuentas pues Sansón murió, ¿no? Porque derribó las columnas que sostenían, ¿no? El templo, ¿no? El lugar donde él estaba y cayeron y murieron los filisteos, pero también murió Sansón. Pero no nos ponemos a pensar realmente qué pasó con Sansón, cuál fue su historia. Eh, Sansón, en la Biblia habla, en el libro de Jueces, habla 4 capítulos de él, 13, 14, 15 y 16, y con eso es más que suficiente para saber cómo fue Sansón, desde su nacimiento hasta su muerte. De hecho, es el personaje que más se menciona o más capítulos tiene en el libro de los Jueces, porque el libro de los Jueces es los hombres que Dios levantaba para libertar al pueblo judío, al pueblo de Israel, de la opresión de los filisteos, y levantaba jueces. Cuando levantaba un juez, Dios es un juez, era un libertador. Levantaba un juez, levantaba un libertador, lo libertaba de los filisteos, pero ¿qué hacía el pueblo de Israel? Volvía a caer en el pecado y otra vez el Señor levantaba otro y así se la pasaron. Y Sansón es el que tiene más capítulos en el que podemos leer en la Biblia, pero es algo bien interesante porque dentro de todos ellos, de todos los jueces que tuvo Israel o que Dios levantó como un libertador para Israel, habla de algo muy interesante. Sansón fue el que nació de una mujer estéril. Él nació en una mujer estéril y y Dios les concedió a ellos dos pues que tuvieran un hijo. Su nombre era Sora y y su mujer que era estéril era Manoa, se llamaba Manoa. Entonces, en el capítulo 13 podemos ver el nacimiento de Jesús y cómo Dios lo separó o lo apartó. Dice la Biblia que el ángel cuando le reveló era el ángel de Jehová, o sea, realmente era Cristo en una teofanía, así se le llama. Era visible, pero no en la figura de Dios o de Jesucristo, de Dios mismo, sino que tomaba como una figura, en teofanía era como tomar una figura de un ángel, no en sí al descubierto de que fuera Dios y poder verlo cara a cara, pero él se acerca y les dice, ¿sabes qué? Les voy a conceder un hijo, pero él va a ser nazareo. Los nazareos eran hombres que se dedicaban al servicio de Dios y una de sus características era de que no tomaba vino, no tenía que tomar nada de vino ni nada así, cosas fermentadas, y tenía que dejarse crecer el cabello. Eso era como Dios determinaba que era un nazareo para dedicarse realmente 100% a Dios. No podía él acercarse a ningún cuerpo muerto, no, se contaminaban, eran hombres que eran consagrados a Dios de tal manera que ni aun cuando sus padres morían podían ellos ir al velorio o al entierro de sus padres porque se contaminaban. Y entonces eran totalmente apartados para vivir para Dios. Y Sansón fue elegido para ser nazareo. Entonces, pues no podían cortarse el cabello, es lo que marcaba la ley. Pero cuando ellos cometían algún pecado, pues ni modo, tenían que cortarlo, pero ya dejaban de ser consagrados para el Señor. Entonces, en el capítulo 14, Sansón comienza a vivir una vida de desobediencia. Se casó con una mujer que no era del pueblo. Tuvo relaciones sexuales íntimas con mujeres que no eran. O sea, él estaba en fornicación, estaba en adulterio. Entonces, él empezó a hacer esas cosas. Él después dice que él mató a un león. Y cuando mató al león,
regresaron por el mismo camino. Cuando él regresó a ver, al día siguiente, ver dónde estaba el lugar donde él mató al león, dice que en el hocico del león había un panal de abejas y había miel. Y él se acercó y metió la mano y sacó miel y comió, y todavía fue y le llevó a sus padres. O sea, se contaminó él y contaminó a sus padres. Y ellos no supieron que había hecho eso él. Entonces, eso era lo que hacía Sansón. Las mujeres eran la debilidad de Sansón. Él tuvo mujeres, se casó con una, luego tuvo relaciones con una mujer ramera, dice la escritura. En el capítulo 16, ahí es donde dice que vio a una mujer ramera y tuvo intimidad con ella. Y después fue cuando conoció a Dalila y dice que se enamoró de ella. Sus padres no querían que él se casara con ella porque era filistea y él tenía que casarse con mujeres de su pueblo, pero a él no le importó y terminó cediendo su papá, su padre de Sansón, Sora, terminó cediendo y le concedió y fueron a pedir a la mujer. Bueno, fue tal la vida de él que dice que cuando él se casó con Dalila, ¿qué fue lo que sucedió? Que él estaba matando a los filisteos. Entonces ellos le dijeron a Dalila, ¿sabes qué? Necesitamos que nos digas cuál es la fuente por qué tiene tanta fuerza tu esposo. Y la sobornaron, ella se dejó llevar por el soborno y todo, total, investigó. Y es ahí donde Sansón empezó a jugar con eso. Porque él estaba tan seguro de sí mismo, tan seguro de que tenía fuerza, de que podía escapar de los filisteos, porque él sabía que Dios estaba con él, pero aún así él se enorgulleció, no lo sé qué pasó en él, porque estaba tan seguro, y él empezó a jugar con ese tipo de pecados, con esa cuestión. Primero, quisieron atrapar a Sansón, Jueces 16, del 6 al 7, dice que Dalila le dijo, Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y así lo hizo ella. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que no fue así, él se levantó y rompió, bueno, con la fuerza que él tenía no era por él, era la fuerza que Dios le daba. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Él empezó a jugar con ese pecado, o más bien con esa situación, ¿no? Dios le había encomendado algo y él empezó a jugar, él ya estaba seguro de sí mismo. Después en Jueces 16, el mismo capítulo, pero del 10 al 11, dice, entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y así lo hizo Dalila, lo ató con cuerdas nuevas y entonces ya les dijo, ¿saben qué? Los filisteos ya está atado. Y cuando entraron dice que él rompió las cuerdas y otra vez, pues ella pues quedaba mal con ellos porque ella ya iba con un interés por tener dinero. La tercera ocasión fue en el verso 16, 13, 14, dice, y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Las guedejas son unos mechones largos que se dejan los judíos, no sé si los han llegado a ver, que tienen aquí como mechones y se les hace como tipo caireles, esas se llaman guedejas. Y así estaba peinado Sansón. Entonces le dijo, dice, entonces le dijo, si te quieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca de telar con la tela. Entonces, vemos cómo él empezaba, ¿verdad? Ya empezaba él a hacer cosas que no eran buenas, ni que Dios tampoco lo había dicho que lo hiciera. Realmente Sansón no podía ser un hombre musculoso, así, lleno de músculos y fortachón, como hoy vemos las personas que van al gimnasio, porque entonces ahí pues la gente diría,
es que su fuerza depende de sí mismo, ¿no? Depende de su fuerza, depende de su ejercicio que hace, ¿no? Realmente se piensa que Sansón era un hombre delgado, un hombre que uno lo veía y decía, no, pues ¿cómo puede tener este hombre semejante fuerza? Entonces, al querer ellos matarlo, al querer ellos hacerle, pues sí, hacer daño y atentar contra su vida, bueno, pues Sansón, estando seguro de sí mismo, pensando en que no, pues Dios está conmigo, yo en cualquier momento, puedo, destruirlos. Pero entonces empezó la mujer a acosarlo de esa manera y él empezó a jugar con ese pecado, empezó a jugar con esa situación de ser nazareo, pues a jugar, ¿verdad? A que, no, pues no pasa nada, le voy a engañar o los voy a engañar y después les voy a mostrar quién soy yo. Y él empezó a hacer así, pero llegó un momento en que su debilidad por las mujeres, porque él tenía esa debilidad, esa fue la última vez que pudo hacerlo, es más, ya ni siquiera pudo salir librado de ello. Dicen Jueces 16 del 15 al 17 y dice, y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Y dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Llega un momento en el que él está jugando tanto con eso que el momento llega en el que él ya cede completamente. Cede, la mujer le pregunta en qué consiste tu fuerza, ella con un interés monetario porque fue sobornada y ella no le importaba, era su esposo, pero ella no le interesaba, ella más bien le interesaba el dinero que él. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues que poco a poco fue él siendo seducido por esa mujer. Así pasa con el pecado. El pecado, si nosotros no le damos, no lo cortamos de tajo, el pecado sigue y nos seduce y nos seduce. Cuando llega el momento, ya no nos damos cuenta y llega el momento en el que cedemos al pecado. ¿Y qué pasa? Pues que nuestra alma es reducida a nada. En alguna, no recuerdo el versículo, dice en Proverbios que así es, ¿no? Es como el fuego. El fuego cae en los vestidos del hombre porque habla de la mujer, del hombre que le gusta, o más bien de la dulzura de las mujeres rameras, así lo dice la Biblia, y dice que ellas son como fuego en la estopa. Ustedes saben que cuando cae un cerillo en una estopa, la estopa inmediatamente se incendia. Pues dice que así es la palabra, la dulzura de las palabras que son, que quieren atrapar al hombre, así es, son como fuegos en estopa. Entonces, ¿qué es lo que hace Sansón? Sansón juega con el pecado, pero la mujer astuta lo empieza a seducir. Pues no que me amas, pues fíjate y tú dices, pero no me descubres. Y dice que estuvo ahí duro y duro ella, porque dice que ella aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, o sea, no fue de un día, no fue de una noche, sino fue continuo, continuo, continuo. Entonces, ¿cómo podemos ver a una mujer, ¿no? O a ella, en este caso a Dalila, ¿no? Insistente, cada noche, cada día. Yo no lo dice, pero yo puedo asumir que inclusive en su intimidad, ella también le hacía algún tipo de chantaje a Sansón. Y dice que él cedió, porque dice que su alma fue reducida a mortal angustia. Su alma se redujo a mortal angustia. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? Pues que si no tomamos una determinación, si primero no consideramos, si primero nosotros no tomamos decisiones, no consideramos, pensamos y decimos esto va para bien o eso va para mal, esto le agrada a Dios o no le agrada a Dios, si lo hago, ¿qué consecuencia tendré? Si hago esto otro, pues
a lo mejor mi alma puede perderse. O sea, debemos primero tomar decisiones, pero cuando nuestra mente ya está cautiva por el pecado, ya no se toman decisiones, ya se determina hacer las cosas. Entonces, esa es la importancia de primero considerar, tomar decisiones, el pensar y decir, si hago esto, puede ocurrir esto otro. Si lo hago de esta manera, a lo mejor puede ser que sufra esta consecuencia. Si no hacemos caso de los consejos que se nos dan, pues, ¿qué va a pasar, no? Realmente cuando alguien da un consejo, sobre todo a un ser querido, un ser amado, pues no se va a dar un consejo para destrucción de nadie. Se va a dar un consejo para poder edificar y bajo la experiencia que uno ya llega a tener, porque ya ha pasado, ya ha sufrido consecuencias. Hay un dicho que es muy común, ¿no? Que dicen que nadie experimenta en cabeza ajena. Pues ojalá y experimentáramos todos en cabeza ajena. Porque todo el mundo quiere experimentar las cosas y ya cuando está la consecuencia, ya cuando está el problema, entonces es cuando decimos, híjole, hubiera hecho caso. Hubiera, pero ya no hay vuelta atrás. Dice que este hombre Sansón, después de que descubrió su pecado de tanta insistencia, fue seducido por eso, descubrió de dónde venía su fuerza, de su cabello, y ella le cortó el cabello. Al cortar el cabello dejó de ser nazareo, o sea, dejó de ser dedicado a Dios, dejó de ser un hombre santificado para Dios, y el Espíritu Santo se fue, más bien ya no volvió con Sansón. ¿Y qué pasó? El hombre fue humillado, el hombre fue apresado, dice que le sacaron los ojos, lo tenían dando vueltas con una piedra de molino, era como un trofeo, como que exhibían eso, lo que le habían hecho, lo exhibían. Entonces, ¿qué pasó con él? Lo humillaron. ¿Se imaginan lo doloroso que pudo haber sido que le sacaran los ojos? Las personas que hacen atrocidades, ellos no van a hacer que pues vamos a ponerle anestesia o vamos a dormirlo para que no sienta. No, ellos lo hacen de una manera cruel, despiadada. Entonces, más en aquellos tiempos, ¿qué pudieron haber hecho? Esa crueldad de sacarle los ojos, esa crueldad de traerlo vuelta y vuelta y vuelta, apresado, humillado, mal comido, quiero suponer, porque pues a los presos no les dan los manjares, ¿verdad?, de la vida. Y a final de cuentas, pues Dios cumplió el propósito por medio de él. Dice que se acercó un muchacho y que le dijo, llévame a los pilares que sostienen este lugar. Y al ponerlo ahí dice que él con todas sus fuerzas empujó, cayeron y murieron más filisteos de los que en toda la vida de Sansón murieron más todavía. No fue él, sino realmente fue Dios por medio de él. Y cómo lo usó Dios para venganza de sus enemigos del Señor. Pero aquí el punto es, ¿qué decisión voy a tomar? Y considerar qué consecuencias voy a pagar. Entonces, la importancia de tomar decisiones correctas es hoy y es ahorita. Si tomamos decisiones que no son correctas, vamos a sufrir las peores consecuencias. Y aunque alguien quiera ayudar, va a llegar un momento en el que ya no va a haber más remedio para poder ayudar. O sea, uno está dispuesto a poder ayudar en los problemas de una persona, pero si la persona se sigue metiendo en más y más y más y más problemas, va a llegar un momento en el que ya no se va a poder, ya nadie lo va a poder librar de algún problema y el único que podría hacerlo es Dios. Pero esa es la importancia de tomar buenas decisiones, el no llegar a tanto. Tomar decisiones y no hacerlo nada más a la ligera o definitivamente determinar hacer algo sin antes considerar. Entonces, qué importante es de que tomemos la decisión de entregar nuestra vida al Señor. Qué importante es que tomemos la decisión, que determinemos seguir a Dios, dejar de pecar. Lo que estamos haciendo ahorita o lo que hemos hecho en estos meses son devocionales
pero realmente ustedes tienen que entregar su vida a Cristo. No crean que por estar escuchando un devocional ya la gente va a ser salva, ¿eh? No, eso es una mentira, eso es un engaño. O sea, tenemos que determinar seguir a Cristo. ¿Y cómo lo determinamos? Hacemos una oración de fe, entregamos nuestra vida a Cristo y cambiamos nuestra vida. Dejamos el pecado, dejamos la practicidad del pecado, porque va a llegar el momento en el que va a haber Dios sí determina, y Él cuando determina algo, lo hace con justicia y lo hace por amor a su nombre. Dios no es vengativo, Él toma venganza de sus enemigos, pero no es como el hombre. Ya me hizo, ahora me voy a vengar. No, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, vamos a darle gracias a Dios, considérenlo, y de verdad que si ustedes ya determinan entregar su vida a Cristo, hagan esa oración, hagan esa oración, comprométanse con Dios, Dios ayuda a poder salir adelante y no caer más pues sí, o sea, somos pecadores, eso es indudable, pero ya no vamos a estar practicando el pecado. Entonces, pues vamos a darle gracias a Dios. Dios es bueno y Dios en su misericordia de veras que tiene mucha paciencia, pero llegará el momento en el que ya no va a haber ni paciencia, más bien ya no va a haber misericordia. Determina el Señor algo y por eso es por lo que dice Apocalipsis que se abrirán muchos libros y después se abrirá un libro. Cuando habla de muchos libros, en esos libros es un libro por cada persona en el que están apuntados todos los hechos, palabras, intenciones, acciones, todo está apuntado. Y después se abre un libro. Y ese libro cuando se abre es en donde está o no está escrito el nombre, porque es el nombre de la persona, porque ese es el libro de la vida. Y dice que quien no esté inscrito en ese libro de la vida, su alma va a la perdición eterna. Entonces, vamos a darle gracias a Dios y pues a pedirle que nos ayude. Señor bendito, te damos muchas gracias, Padre. Da gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque todo lo escrito, Señor, dice tu palabra que está ahí, Señor, para nosotros aprender de ello, Padre. Son cosas, pues sí, lamentables que pasaron, pero de ahí podemos aprender nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar conforme a tu voluntad, en el orden de Dios, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe, nos redarguya de pecado cuando estemos haciendo algo mal, que tu Espíritu Santo nos incomode, reflexionemos, consideremos las cosas, tomemos decisiones y determinemos, Señor, en seguirte a ti y en no pecar, Padre. Ayúdanos a no determinar de una manera arrebatada, Señor, porque sabemos que eso es malo y son consecuencias que no son gratas para nosotros, Señor. Quedamos en tus manos, Padre. Guárdanos a lo largo de la semana, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, que somos simplemente unos seres humanos. Somos polvo solamente y tú eres el Dios eterno, que siempre ha existido y siempre existirá, Señor, que no tiene principio y no tiene fin, Señor. Eres eterno, Padre, y eres poderoso, Dios. Te damos gracias y quedamos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues terminamos por este día.